¿Qué ocurre cuando el último hombre que queda en pie de la edad de oro de la música country habla por fin de la leyenda que no llegó a ver la treintena? Bill Anderson, conocido en todo el mundo como Whispering Bill, por su estilo de cantar suave casi en voz baja, ha seguido siendo un guardián silencioso de los secretos del country. Hank Williams, Sr., por el contrario, fue un cometa ardiente brillante y que se fue demasiado pronto. Pero ahora, tras décadas de silencio, Bill Anderson ha decidido hablar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué compartir estos recuerdos cuando casi todas las personas que podrían confirmarlos ya han fallecido? Ese es el misterio que estamos a punto de desentrañar. Un chico corriente con un don extraordinario, James William Anderson, nació en lo que más tarde llamaría una infancia normal. En la mayoría de los casos tenía razón. Su familia no era pobre pero tampoco rica. En los primeros años vivieron en Columbia, Carolina del Sur, donde la vida era sencilla y estable. Esa estabilidad cambió cuando Bill estaba en tercer grado. Sus padres trasladaron a la familia a Griffin, Georgia, y se quedaron brevemente con sus abuelos antes de establecerse definitivamente en Decatur. Fue allí donde el padre de Bill abrió su propia agencia de seguros y la dirigió fielmente hasta su jubilación. Bill escribiría más tarde en su autobiografía que nunca consideró extraordinaria su educación. No tenían lujos, pero siempre había comida en la mesa, y en aquellos años la seguridad significaba más que los juguetes o la ropa elegante. Para familias como la suya, la supervivencia y la estabilidad importaban por encima de todo. Descubrir una vocación. De niño, en Decatur, Bill iba al instituto Avondale. Estudiaba, jugaba, y exteriormente no se diferenciaba de otros chicos de su edad. Sin embargo, había algo en su interior que le diferenciaba silenciosamente. Mientras sus compañeros de clase soñaban con la universidad, las carreras y la gloria deportiva, Bill ya escribía canciones. La música no era solo un interés, era una fuerza que le empujaba hacia adelante. Ya de adolescente creía que sus canciones podrían sobrevivirle. Esa convicción se convirtió en su brújula, llevándole más allá de las calles de la pequeña ciudad de Georgia y hacia un mundo en el que su nombre acabaría estando al lado de gigantes. Un primer paso hacia el destino. En 1957, todavía joven y en gran parte desconocido, Bill grabó 2 singles con un sello independiente llamado TNT. Uno de ellos era su propia versión de City Lights. Los discos no explotaron en las listas de éxitos y al principio parecía solo otra pequeña ondulación en un gran estanque, pero el destino tenía otros planes. Lo que Bill Anderson aún no sabía era que aquellas primeras canciones eran los primeros peldaños de un viaje que algún día se cruzaría con leyendas como Hank Williams Sr., y que con el tiempo su suave voz sería el último eco de una época dorada casi olvidada. Cuando Ray Price grabó City Lights y la convirtió en un éxito, el éxito de ese sencillo lo cambió todo para Bill. Le abrió las puertas de Nashville, donde Bill empezó a llevar sus canciones a productores y artistas con la esperanza de que alguien las escuchara. Muy pronto, Owen Bradley, de Decca Records, vio algo especial en la forma de escribir de Bill, y en el verano de 1958, fichó a Bill como artista discográfico. A partir de ahí la historia empezó a cobrar velocidad, porque el primer lanzamiento de Bill para Decca, That's What It's Like to Be Lonesome, salió ese diciembre, y al año siguiente ya había escalado hasta el número 12 de la lista Billboard The Country. Pronto le siguieron más éxitos como 99 y Dead or Alive, y el sueño de Bill empezó a tomar forma como carrera. Antes de que Bill Anderson tuviera sus grandes éxitos, cuando aún estaba aprendiendo a escribir canciones que realmente importaran, había un hombre cuya voz ya había dado forma a la música country. Ese hombre era Hank Williams, y para todos Hank era un grande de la música. Nació en septiembre de 1923 en Mount Olive, Alabama, y fue el tercer hijo de Alonzo Long Williams y Jessie Lily Skipper. Hank creció pobre en Alabama, donde la vida era dura con caminos de tierra y largas jornadas. Sin embargo, tenía algo especial en su interior que no se dejó abatir por los tiempos difíciles. Con solo una guitarra y una voz que sonaba a vieja para su edad, se hizo un hueco en la música estadounidense. Para cuando llegaron los 1950s, las canciones de Hank Williams habían llegado a la vida de la gente
de un modo que las palabras por sí solas nunca podrían hacer. Your cheating heart. I saw the light. Yeah, I'm so lonesome, I could cry. No eran solo discos, eran el sonido del desamor puesto en un lenguaje tan puro que parecía que Hank hubiera vivido cada línea. Para Bill Anderson, todavía un joven soñador que pasaba las noches escribiendo letras en cuadernos, Hank era todo lo que quería ser. Así que cuando el destino le dio la oportunidad de conocer a Hank, fue una noche que nunca olvidó. Sucedió en Nashville, la ciudad a la que acudían todos los soñadores en busca de una oportunidad. El Grand Ole Opry era el centro del mundo para cualquiera que se interesara por la música country. Y una noche Bill se encontró entre bastidores porque un amigo que trabajaba con las luces le coló. Deambuló por las abarrotadas salas llenas de charlas y risas, sintiéndose como un intruso aferrado a un cuaderno que contenía todas sus esperanzas. Y entonces le vio. Hank Williams estaba de pie contra una pared con su sombrero de vaquero inclinado en el punto exacto y un cigarrillo ardiendo lentamente entre sus dedos, mientras un círculo de gente estaba pendiente de cada una de sus palabras. Bill se quedó helado porque ¿cómo acercarse a un hombre que se siente como la razón por la que empezaste a escribir canciones? Entonces Hank se fijó en él, y tal vez fue la forma en que Bill le miraba fijamente. O tal vez Hank simplemente tenía una forma de reconocer a alguien con hambre de música. Le hizo un gesto para que se acercara y dijo unas palabras que Bill recordó el resto de su vida. Parece que tienes una canción o dos en ti. Bill nunca recordó lo que le contestó, solo que unos minutos después estaban sentados juntos en un banco de madera en un rincón, mientras la música del Opry sonaba a lo lejos. Hank le preguntó por su vida y sus sueños, y Bill le dijo que quería escribir canciones que importaran. Hank le sonrió y le dijo, «Hijo, si dices la verdad, la sentirán. Si mientes, lo sabrán». Aquellas palabras se quedaron grabadas en la memoria de Bill para siempre, pero aquella noche no tenía ni idea de lo que llegarían a significar. Antes de separarse, Hank se inclinó hacia él y le susurró, «Quédate, hijo, y verás cosas que no te creerás». Bill no lo entendió entonces, pero más tarde sí, porque el hombre que el mundo veía como intocable escondía una oscuridad a la que ningún foco podría llegar jamás, lo que significaba la amistad para las leyendas del country. Cuando uno echa la vista atrás y observa a Hank Williams, ve a un hombre que parecía tener el mundo en sus manos, pero si mira más de cerca encuentra a alguien que dependía profundamente de la gente que le rodeaba. Lo que muchos no sabían era que la fama no borraba la soledad y que el éxito no tenía antídoto para curar el dolor. Sin embargo, la historia de Hank se construyó sobre algo más que canciones, se construyó sobre las amistades que le sostuvieron, aunque no pudieran salvarle. Mucho antes de los Opry Lights, antes de los discos de éxito, estaba Rufus T. Todd Payne, un músico callejero negro que cambió la vida de Hank sin saber siquiera lo que estaba formando. Todd dio a Hank sus primeras lecciones de música de verdad y le enseñó a llevar el sonido del blues a la música country, y esa mezcla se convirtió en el alma de las canciones de Hank. Sin Todd, la cruda honestidad de la voz de Hank quizá nunca hubiera existido porque aquellos primeros días en Alabama fueron la base de todo lo que llegó a ser. A medida que Hank crecía hasta convertirse en una estrella, la carretera se convertía en su segundo hogar, y no la recorría solo porque los vaqueros a la deriva siempre estaban allí también. Bob McNett a la guitarra, Hilos Butrem al bajo, Jerry Rivers al fiddle y Don Helms a la steel guitar. Estos tipos eran algo más que músicos. Eran su familia sobre ruedas los que recorrían largas noches y carreteras secundarias para asegurarse de que el espectáculo continuaba. Aquellos hombres le vieron en su mejor momento cuando el público gritaba su nombre y en el peor cuando el dolor y el whisky le dejaban destrozado, y se quedaron de todos modos porque la lealtad era profunda en aquellos días. Hank también tenía amigos que comprendían sus luchas porque estaban luchando contra las suyas propias. Farron Young era uno de ellos, un colega cantante de country que más tarde habló de aquellos tiempos con el corazón encogido. Cuando te preocupas por alguien como Hank, ves las grietas antes que el mundo, y a veces lo único que puedes hacer es esperar que se mantengan unidas un poco más.
Incluso después de que Hank se fuera, su nombre no se desvaneció, y las amistades que dejó atrás dieron forma a la vida de su hijo Hank Williams Jr. De hecho, mi padre tenía un libro de guitarra de Hank Williams, porque hombres como Merle Haggard, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis intervinieron durante esos primeros años. Su influencia se convirtió en el puente entre dos generaciones de música country. Llevaban consigo trozos de Hank y se los pasaron a su hijo porque la única forma de mantener viva la música es a través de las personas que más la amaban. Mientras Hank emprendía su viaje, Bill Anderson recorría su propio camino. Y si hay un hilo que une a estos dos hombres, es este. Ambos sabían que sin amigos de verdad, la carretera te comería vivo. Puede que la vida de Bill en la música country fuera más tranquila que la de Hank, pero seguía siendo un mundo que podía tragarse a un hombre entero, y lo que le salvó más de una vez fueron las personas que estaban a su lado. Jan Howard era una de esas personas. No era solo una compañera de dúo, era alguien que realmente entendía a Bill, una amiga que compartió escenario durante 7 años, y siguió compartiendo su vida mucho después de que las canciones terminaran. Bill siempre hablaba de ella con respeto, llamándola una cantante maravillosa, una escritora con talento, y sobre todo, una dama amable, lo que lo dice todo sobre lo que ella significaba para él. Mel Tillis fue otro nombre notable, ya que él y Bill colaboraron en proyectos de composición, pero su amistad se extendió más allá de su trabajo. Pasaron tiempo juntos, se rieron juntos, y fueron la prueba de que en Nashville las mejores canciones a menudo provienen de personas que se preocupan por los demás, tanto como lo hacen por la música. Luego, estaba Vicky Salas, la mujer, a la que Bill llamaba su compañera de toda la vida, una relación que duró a través de los años, cuando la mayoría de las cosas en la vida parecían ir y venir. Añádase a eso Jack Green, un hombre que Bill conoció por primera vez a mediados de 1950, y los gemelos Harper que viajaron con él durante casi una década, y se verá un patrón. Bill no solo hacía música con esa gente. Sin embargo, a pesar de toda la gente que le quería e intentaba mantenerle firme la tormenta que había en el interior de Hank, nunca dejó de crecer, y una fría mañana de enero estalló de una forma que el mundo nunca olvidó. La terrible enfermedad de Hank. Hank Williams llegó a este mundo con una carga que la mayoría de la gente desconocía porque desde fuera parecía un joven fuerte hecho para la música. Sin embargo, dentro de su cuerpo había algo que marcó toda su vida. Nació con espina bífida oculta, un defecto en la columna vertebral que dejaba parte de su médula espinal expuesta y desprotegida. Aunque algunas personas pueden vivir con ella sin muchos problemas, para Hank supuso toda una vida de dolor que nunca desapareció. Por aquel entonces no existía la cirugía antes del nacimiento que pueden hacer los médicos hoy en día, y los tratamientos disponibles eran duros, por lo que Hank tuvo que vivir con una afección que no hizo más que empeorar con el paso de los años. Al principio aprendió a sobrellevar las molestias, pero los años de viajar por carreteras en mal estado, en viejos coches de 1940, no le ayudaron, porque cada bache le magullaba un poco más la columna vertebral. Al final ya no pudo hacer caso. El propio Hank admitió más tarde en una entrevista que el médico le había dicho que los innumerables kilómetros que recorría de un espectáculo a otro no habían hecho más que empeorar las cosas. Decía que apenas podía tenerse en pie a causa del dolor, y cuando escuchas eso en su voz en esos viejos programas de radio de Lo mejor de mamá, te detienes porque te das cuenta de que detrás de esas canciones un hombre luchaba contra su cuerpo cada día. En diciembre de 1951, el dolor había llegado a un punto en el que Hank accedió a someterse a una cirugía de fusión espinal en el Hospital Vanderbilt con la esperanza de que le diera algo de alivio. Por desgracia, incluso eso venía con sus riesgos y complicaciones. Tras la operación, el dolor no desapareció como él esperaba. A principios de 1952, faltó a un concierto porque no podía acudir, y en lugar de esconderse tras las excusas, grabó una disculpa para sus fans, explicando honestamente por lo que estaba pasando. En ese mensaje, hablaba de la enfermedad y de la operación. Admitió que su estado era grave, y que todos esos kilómetros en la carretera lo habían empeorado.
Cuando piensas en eso, cambia la forma en que escuchas esas canciones desgarradoras, porque no fueron escritas solo a partir de su imaginación. Porque un dolor de por vida como ese no se queda solo en los huesos, se filtra en todo. Y para Hank se convirtió en una de las razones por las que recurrió a la botella y más tarde a las pastillas. Al principio fue el whisky para mitigar el dolor, y luego fueron los analgésicos desde la morfina hasta el hidrato de cloral pasando por el seconal. Tomaba todo lo que podía para evitar que el dolor le aplastara. Las cosas empeoraron tras una caída durante una cacería en Tennessee en 1951. Esta caída agravó de nuevo sus problemas de espalda. Después de eso, el ciclo de alivio y arrepentimiento se hizo más fuerte porque cada vez que intentaba escapar del dolor, caía más profundamente en el insano hábito. Se convirtió en un círculo. En 1952, su forma de beber se había descontrolado y aunque amigos y colegas intentaron hacerle retroceder, ya estaba yendo demasiado lejos. Ese mes de junio su matrimonio con Audrey acabó derrumbándose bajo el peso de las peleas y las traiciones. En agosto, el Grand Ole Opry, donde una vez fue un rey, le despidió por ser demasiado poco fiable. Dijeron que era por embriaguez habitual, y puede que lo fuera, pero debajo de todo eso, había un hombre que no podía vivir sin adormecer el dolor. Incluso entonces Hank siguió intentando trabajar porque la música era lo único que le quedaba. Tocó en KWKH y WBAM y pasó tiempo en el Louisiana Hayride. Cuando estaba sobrio todavía tenía esa magia. Sin embargo, esas noches eran raras porque aparecía tarde o no aparecía la mayoría de las veces. En octubre de ese año se había casado con Billie Jean Jones, pero ni siquiera el amor pudo detener su caída porque para entonces el mundo de Hank estaba lleno de pastillas y mentiras, y la gente que se preocupaba por él se estaba quedando sin formas de ayudarle. Su editor y mentor de toda la vida, Fred Rose, que había estado a su lado durante años, finalmente se marchó, diciendo que no podía seguir viendo cómo Hank se destruía a sí mismo. Los Drifting Cowboys ya se habían marchado para respaldar a Ray Price, así que Hank se quedó con bandas locales y desconocidos que no podían llenar el espacio que sus viejos amigos habían dejado atrás. Entonces, justo cuando pensabas que no podía ir a peor, Hank se cruzó con un hombre llamado Horace Raffle Toby Marshall en Oklahoma City. Un hombre que decía ser médico pero que era en realidad un fraude. Marshall tenía un diploma falso y una lista de títulos inventados, pero a Hank no le importó porque estaba desesperado por cualquier cosa que le prometiera alivio. Bajo el nombre de Dr. C.W. Lemon, le dio a Hank un cóctel de anfetamina, succinilo, hidrato de cloral y morfina, y Hank se lo tomó porque en ese momento cualquier cosa que pudiera adormecer el dolor que sentía era todo lo que necesitaba. Al final de 1952, Hank ya no luchaba solo contra una espalda maltrecha. Su corazón también estaba fallando, y quizá no sea de extrañar porque un cuerpo solo puede aguantar hasta cierto punto antes de ceder. Sin embargo, a pesar de todo, intentó mantenerse en pie y cantar porque Hank Williams no sabía parar, incluso cuando cada kilómetro y cada canción le acercaban más al límite. El trágico fallecimiento de Hank Williams. Desgraciadamente, Hank Williams falleció el 1 de enero de 1953 con solo 29 años de edad, pero el camino hacia ese día comenzó mucho antes. Como ya hemos dicho, nació con espina bífida oculta, un defecto en la columna vertebral que le dejaba un dolor constante. Ese dolor nunca se fue, y tras una caída durante una cacería en 1951, empeoró. Hank recurrió primero al alcohol y luego a las pastillas para aliviar lo que los médicos no podían solucionar. Pronto la dependencia del alcohol se apoderó de él y le costó casi todo. Su matrimonio con Audrey, la confianza de sus amigos y, por último, su puesto en el Grand Ole Opry. El último día de 1952, Hank Williams tenía programada una actuación en el Auditorio Municipal de Charleston, Virginia Occidental. Ahora bien, este espectáculo ya era un éxito sobre el papel, porque la venta de entradas había alcanzado los $3.500, lo que en dinero de hoy valdría más de $40.000. Desgraciadamente, la naturaleza tenía otros planes. Una tormenta de hielo barrió la zona de Nashville ese día,
dejando en tierra todos los vuelos, así que en lugar de subirse a un avión, Hank tuvo que ingeniárselas de otra manera para llegar al escenario. Fue entonces cuando contrató a Charles Carr, un estudiante universitario de 21 años, para que le llevara en su Cadillac. El plan parecía fácil cuando lo trazaron salir de Montgomery, Alabama, y llegar a Charleston a tiempo. Sin embargo, el tiempo y la precaria salud de Hank lo convirtieron en cualquier cosa menos sencillo. Salieron de Montgomery hacia la 1 de la tarde, y en algún punto del camino, Carr llamó al Charleston Auditorium desde Knoxville para decir que no llegarían a tiempo. El promotor no quería excusas, así que ordenó a Carr que se olvidara de Charleston y se dirigiera directamente a Canton, Ohio, para el gran espectáculo del día de Año Nuevo. Eso significaba un viaje aún más largo por carreteras heladas, con un hombre que ya no estaba en condiciones de viajar. Llegaron al hotel Andrew Johnson de Knoxville hacia las 7 de la tarde. Carr los registró y ordenó que les llevaran 2 filetes a la habitación, probablemente pensando que la comida podría ayudar a Hank a sentirse mejor. Sin embargo, estaba claro que Hank necesitaba algo más que una comida, porque se encontraba mal por la mezcla de hidrato de cloral y alcohol que había estado bebiendo durante el viaje. Carr pidió un médico, y apareció el Dr. P.H. Cardwell. El médico administró a Hank 2 inyecciones de vitamina B12, y cada inyección llevaba también una dosis de morfina que en total eran unos 16 miligramos. Se suponía que le daría fuerzas, pero en realidad añadía más peligro a un cuerpo ya debilitado por años de abusos. Cuando estuvieron listos para salir del hotel hacia las 10:45 de aquella noche, Hank ni siquiera podía andar por sí mismo. Los porteros tuvieron que llevarlo en brazos hasta el coche porque tosía y tenía hipo. Lo tumbaron en el asiento trasero de su Cadillac Serie 1952 azul claro descapotable, y Carr reemprendió el largo viaje. Salió de Knoxville por Gay Street y luego por Magnolia Avenue hacia la autopista 11W. Llegó la medianoche y también el nuevo año cuando cruzaron la frontera del estado de Tennessee y rodaron hacia Bristol, Virginia. Poco después de cruzar, Carr se detuvo en un pequeño restaurante abierto toda la noche y preguntó a Hank si quería comer. La respuesta de Hank fue breve, dijo que no, y se cree que esas palabras fueron las últimas que pronunció hasta el día de hoy. Carr siguió conduciendo en la oscuridad hora tras hora hasta que paró en una gasolinera de Oak Hill, Virginia Occidental para repostar. Salió, llenó el depósito y abrió la puerta para ver cómo estaba Hank. Al principio pensó que Hank estaba dormido, pero algo no encajaba porque por más que lo llamaba por su nombre no respondía. Cuando Carr lo tocó, se dio cuenta de que Hank había desaparecido y de que el rigor mortis ya había empezado a manifestarse. Carr corrió a avisar al dueño de la estación, Glenn Burdett, quien llamó al jefe de la policía local, O.H. Stamey. Stamey acudió, y como un cadáver en un coche significaba que había que actuar con cuidado, trajo al oficial de radio, Howard Janney. Revisaron el Cadillac y encontraron latas de cerveza vacías esparcidas por los alrededores, y en un cruel giro, un trozo de letra manuscrita inacabada de una canción que Hank nunca tuvo ocasión de grabar. El cadáver fue trasladado a la funeraria Tyree, donde el doctor Ivan Malinin, un forense de origen ruso que apenas hablaba inglés, realizó la autopsia. Malinin concluyó que Hank había fallecido de un fallo cardíaco causado por el mal funcionamiento del ventrículo derecho. También encontró un hematoma en la ingle por haber recibido una patada durante una pelea en un bar de Montgomery apenas unos días antes y un brazo izquierdo herido envuelto en un vendaje. De vuelta en Canton, los aficionados esperaban un espectáculo que nunca llegaría. Cuando el locutor dijo a la multitud que Hank había fallecido al principio, se rieron pensando que era otra excusa para su retraso. Sin embargo, cuando Hawkshaw Hawkins y los demás cantantes empezaron a tocar I Saw the Light a modo de homenaje, las risas cesaron porque la verdad caló hondo y la sala se llenó de dolor. Cuando el cuerpo de Hank fue trasladado a Montgomery, la noticia había corrido como la pólvora. Hank se había convertido en un icono y su funeral, el 4 de enero, se celebró en el auditorio municipal. Al funeral asistieron 25.000 personas. Además, se enviaron 2 toneladas de flores y las emisoras de radio retransmitieron el servicio en directo porque todo el mundo quería participar en la despedida. Los investigadores de Oklahoma
empezaron a indagar en el tráfico de sustancias ilegales tras el fallecimiento de Hank. Durante esa fase, seguía apareciendo un nombre, Horace Toby Marshall, el hombre que había afirmado ser médico y que trató a Hank en sus últimos meses. El representante Robert Cunningham se incautó de los archivos de Marshall durante la investigación y lo que encontraron no hizo sino ahondar en el misterio. Al principio Marshall se mantuvo firme en su afirmación de que era médico, negándose a dar respuestas directas, pero bajo presión, facilitó una lista de pacientes en la que figuraba Hank Williams. Luego, llegó una declaración chocante cuando Marshall sugirió que Hank podría haberse quitado la vida. Según Marshall, Hank le dijo que quería destruir al Hank Williams, que ganaba el dinero que ellos obtenían. Marshall afirmó que Hank odiaba el circuito de bares honky tonk al que se había reducido su carrera y que temía acabar arruinado y olvidado. Si Hank había decidido quitarse la vida, argumentó Marshall, todavía le quedaba fama suficiente para hacer una producción de primera clase en lugar de esperar 6 meses y jugar por monedas de 5 centavos en Skid Row. Marshall fue llamado de nuevo el 10 de marzo para testificar de nuevo, y esta vez admitió que había mentido antes. Él no era un médico de verdad. El representante Cunningham reveló entonces un telegrama de los archivos incautados a Marshall, enviado a la herencia de Hank, en el que se exigía 736,39. Tras este descubrimiento, advirtió de que la libertad condicional de Marshall podría ser revocada. 2 días después, Billie Jean Jones, viuda de Hank, compareció ante el comité y soltó otra bomba. Tras el fallecimiento de Hank, Marshall le envió una factura de $800 por tratamientos y más tarde intentó convencerla de que pagara prometiéndole que le allanaría el camino para cobrar la herencia de su marido. Billie Jean se negó y dijo a la comisión que nunca había aceptado el informe oficial que afirmaba que Hank había fallecido por un problema cardíaco. El 19 de marzo, en coma, Marshall volvió a testificar. Ahora afirmaba que Hank estaba profundamente deprimido y se había quitado la vida por una sobredosis de los mismos fármacos que Marshall le había recetado. Los investigadores no tardaron en descubrir que Marshall había recetado hidrato de cloral no solo a Hank, sino también a su propia esposa Faye, recientemente fallecida. Él negó su responsabilidad en ninguno de los 2 fallecimientos. Sin embargo, el análisis caligráfico del 21 de marzo confirmó que Marshall había escrito 6 recetas para Hank con el nombre falso de Dr. Cecil W. Lemon. Ese mismo día, las autoridades anunciaron que las pruebas realizadas en el cuerpo de Faye Marshall demostraban que su fallecimiento no estaba relacionado con la medicación que le suministró su marido. Aún así, el daño estaba hecho. El gobernador Johnston Murray revocó la libertad condicional de Marshall, y este fue devuelto a prisión para cumplir su condena por falsificación. Puede que Hank Williams dejara el mundo con solo 29 años en coma, pero su música dio forma a casi todos los grandes nombres que vinieron después. Elvis Presley se inspiró en la cruda emoción de Hank, los Beatles admiraban su honestidad compositiva, y Bob Dylan calificó una vez su obra de pura poesía. Leyendas del country como George Jones y Tammy Wynette trasladaron su espíritu a sus canciones. Al mismo tiempo, Jerry Lee Lewis, Merle Haggard, Gene Vincent, Ricky Nelson y Conway Twitty encontraron parte de sí mismos en el sonido que Hank creó. Justo un año después de su fallecimiento, la revista Downbeat pidió a sus lectores que eligieran a su intérprete favorito, y Hank fue elegido el artista de country y western más popular de todos los tiempos. En 1960, su nombre fue colocado en el Paseo de la Fama de Hollywood en 6400 Hollywood Boulevard y en 1961, ingresó en el Salón de la Fama de la Música Country. En 1985, Alabama volvió a honrar a su hijo cuando Hank ingresó en el Salón de la Fama de la Música de Alabama, demostrando que incluso décadas después, el mundo seguía sin poder olvidarle. Bill Anderson tampoco le olvidó nunca. Cuando Hank falleció, Bill era todavía un adolescente que perseguía un sueño, pero esa pérdida la sintió como algo personal porque las canciones de Hank ya habían pasado a formar parte de su vida.
Bill recuerda a menudo aquella noche en el Opry, en la que Hank le dio el consejo que le seguiría a todas partes. Si dices la verdad, la sentirán. Si mientes, lo sabrán. En aquel momento sonaba sencillo, pero a medida que la fama de Bill crecía, esas palabras empezaron a pesarle más porque empezó a preguntarse lo que le había costado a Hank vivir de acuerdo con ellas. Ahora a los 87, Bill habla por fin de ello. Hank dio todo lo que tenía a sus canciones, y aún así no fue suficiente para salvarle del dolor que nadie más podía ver. Tal vez esa sea la pregunta que Bill Anderson nos deja hoy. Si las canciones que amamos proceden de lugares tan oscuros de la vida de una persona, ¿cuánto de la historia y las emociones de esa persona llevamos con nosotros cuando escuchamos su música? ¿Qué opinas? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a este canal. Antes de irte, explora los demás vídeos en tu pantalla.